Buenas tardes amigos, hoy les voy a hablar sobre los parámetros estadísticos básicos y sobre algunos gráficos para la presentación de datos. Primeramente, es muy importante entender que cuando tenemos los resultados de un experimento aleatorio vamos a tener muchos datos, muchísimos, pueden ser cientos, miles de datos o pueden ser unos cuantos nomás, pero es muy importante poder utilizar las gráficas para poder entender qué está ocurriendo con esos datos. Pues cuando tenemos solamente los números ahí enfrente de nosotros, pues no podemos entender qué está sucediendo. Por esta razón se utilizan algunos gráficos que son bien importantes. Primeramente veremos un gráfico que es el diagrama de puntos, o pues también lo podemos ver como diagrama de dispersión. Antes que ver este diagrama, quiero comentarles que los datos, siempre un conjunto de datos que son resultado de un experimento aleatorio, cuando empezamos a graficarlos vamos a ver que los datos tienen dos tipos de características. Una de ellas es la que se llama la localización, que es algo así como la parte del medio de los datos, y la otra es la dispersión o variabilidad, que nos habla o nos muestra qué tan juntos o qué tan dispersos están los datos. Entonces, el diagrama más básico para entender un poco qué es la media y la varianza es lo que se conoce como el diagrama de puntos. En un diagrama de puntos podemos observar que trazamos un eje que puede ser horizontal o vertical, y sobre este eje, en una escala apropiada, podemos poner los puntos como en una especie de eje paralelo, como observamos aquí, los puntos en el respectivo valor, ¿sí? En el ejemplo podemos ver que, por ejemplo, aquí tenemos el 12.6 que estaría aproximadamente aquí, el 12.9 estaría aproximadamente acá, el 13.4 estaría por aquí, el 12.3 estaría por acá, y así sucesivamente. Este diagrama de puntos es útil para un conjunto reducido de datos, más o menos hasta unas 20 observaciones, que para muchos experimentos es más que suficiente número de observaciones. Un diagrama de puntos también nos puede servir, como vemos aquí, para comparar diferentes tratamientos o métodos que hayamos aplicado a una determinada situación. Por ejemplo, aquí observamos una variable que es la resistencia a la tensión para diferentes porcentajes de algodón, y podemos observar que la localización de los datos tiende a ir subiendo, ¿sí? Exceptuando el último conjunto de datos, ¿sí? En el eje horizontal tenemos, pues digamos, tendríamos como un marcador para cada uno de los porcentajes de algodón, y alrededor de ese marcador pues estaríamos poniendo los diferentes puntos para cada porcentaje de algodón. Entonces decimos que la localización de los datos es algo así como la tendencia central de los datos, y el parámetro por excelencia para medir la localización de los datos es lo que se conoce como la media muestral. La media muestral se calcula de la manera siguiente. Como podemos observar, aquí tenemos una formulita que aparentemente es un poco enredada, pero no es más que
la sumatoria de todos los datos y dividimos entre el número total de datos que tenemos en la muestra. Eso es lo que nos arroja esta sumatoria que tenemos aquí, desde igual a 1 hasta n, indicando que vamos sumando todos los datos de esa muestra, ¿sí? Desde el dato 1 hasta el enésimo dato, y luego dividimos entre n, que es el número total de datos. Para el ejemplo que estamos observando, al hacer este promedio o esta media, entonces tendríamos una media de 13. Bien, el significado de la media entonces sería algo así como si nosotros pusiéramos una barra, ¿sí? Y sobre esta barra la pusiéramos sobre un pivote, y sobre esa barra pusiésemos en la ubicación de cada dato una libra de masa. El punto en el cual deberíamos ubicar el pivote para que se equilibre la barra, eso sería lo que se llama la media. Es decir, la media es algo así como el punto de equilibrio de los datos. También otro parámetro importante, como hemos mencionado, es uno que mida la dispersión. En este caso, la dispersión decíamos que es el qué tan juntos o qué tan separados están los datos, y para medir este parámetro, esta característica de los datos, entonces se utiliza un parámetro que se llama la varianza. La varianza tiene una fórmula como la observamos aquí, ¿sí? Y vamos a ver el significado de lo que es la varianza. Si nosotros volvemos al gráfico de puntos, resulta que aquí en este punto está el pivote, que es la media, el punto de equilibrio. Si nosotros tomamos cada punto y lo restamos del punto de equilibrio, ¿sí? Es decir, este valor menos el valor del punto de equilibrio, o sea, menos la media, entonces quiere decir que tendríamos aquí al lado izquierdo de la media tendríamos unas diferencias que serían negativas, y al lado derecho de la media tendríamos unas diferencias que son positivas. Si nosotros solamente sumáramos esas diferencias para medir qué tan separados están, pues como la media está en el punto de equilibrio, pues nos daría 0 la sumatoria de esas diferencias. Por esta razón, en la fórmula no se utiliza solamente la diferencia, sino que se eleva la diferencia al cuadrado con el fin de que el número que nos dé sea positivo, y al sumar esos cuadrados de las diferencias, entonces siempre nos va a dar un valor positivo, ¿sí? Entonces quiere decir que la varianza está midiendo de alguna manera las diferencias entre los puntos de cada dato y la media, ¿sí? Entonces, si observamos en esta tabla, aquí se observa como si vamos calculando en esta columna, vamos calculando solo las diferencias con respecto a la media, pues nos daría 0. Si elevamos al cuadrado las diferencias, entonces eso siempre nos va a dar números positivos y al final nos arrojaría un valor. En este ejemplo pues nos da 1.6. Ahora, como la varianza tiene las diferencias elevadas al cuadrado, entonces las unidades de la varianza serían las unidades de la variable que estamos midiendo elevadas al cuadrado. Si son segundos, pues quedarían segundos al cuadrado; si son metros, quedarían metros al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, una manera de tener una idea un poquito más clara acerca de como qué tanto es ese número es sacarle la raíz cuadrada a la varianza, ¿sí?
que es lo que estamos haciendo acá, y a la raíz cuadrada de la varianza se le conoce como la desviación estándar. Una ventaja que tiene la desviación estándar es que tiene las mismas unidades de la variable que estamos midiendo. En términos generales podríamos decir que si una varianza o una desviación estándar de un conjunto de datos es mayor que el de otro conjunto de datos, entonces podríamos decir que están más separados los datos. O sea, a mayor varianza o a mayor desviación estándar van a estar más separados los datos, o sea, van a estar más dispersos.